¿Cómo escribir números grandes? El problema de escribir los números cuando me los dictan o cuando me dan las palabras nada más para ponerlas con números es poder determinar el número de cifras que voy a ocupar. Y para eso nos vamos a guiar por las palabras claves. En este caso, las palabras claves vendrían siendo principalmente 1000, pero también si aparecen la palabra millones, billones o trillones, que difícilmente aparecerán porque son números muy grandes. Pero cuando aparezca la palabra 1000, debo de recordar que los números se van agrupando en cifras de 3 en 3, en grupos de 3 en 3. Cuando se leen. En el video anterior vimos que, por ejemplo, para leer números como este, los separábamos en grupos de 3 en 3. Pues a la hora de escribirlos también voy a tomar en cuenta esos grupos de 3 para escribirlo correctamente. De la siguiente forma entonces. Tenemos el número 4050. 4050. Empezamos poniendo el primer número que podemos leer, que es el 4. No hay más porque aparece la palabra 1000. Entonces empezamos con 4. Pero al escuchar o al leer la palabra 1000, en ese momento automáticamente debo imaginar que siguen todavía 3 cifras más. Cada vez que oiga o lea la palabra 1000, significa que vienen 3 espacios más, 3 cifras más para escribir el número. Y como después dice 50 y el 50 solamente tiene 2 cifras, pues la cuestión es decidir dónde se va a poner el 50. Si lo pongo al principio, me quedaría el espacio vacío al final que tendría que rellenar con un 0 y entonces se leería 500. Siempre, una vez que ya decidí o ya vi que tengo 3 cifras por delante o las que sean, y el número ocupa nada más 2 cifras o una cifra, siempre se va a poner al final de esas 3 cifras que se están marcando. Y este espacio vacío, pues obviamente se tiene que llenar con un 0. Así escribimos entonces 4050. Las palabras clave siempre van a ser estas, 1000. Al oír 1000 es porque vienen enseguida 3 cifras más. Entonces es en la parte que tenemos que poner mucha atención. Tenemos ahora el número 36400. Iniciamos escribiendo la primera cifra que leemos, 36. Viene la palabra 1000, 36.000. Al leer esta palabra o al escuchar la palabra 1000, inmediatamente debemos recordar, debemos tomar en cuenta que vienen 3 cifras más. Porque después de los miles viene otro grupo de 3, sean las que sean las cifras que se van a ocupar. 36.000. El 1000 me pone 3 espacios y ahora vamos al siguiente número que podemos leer, que es 400. El 400 ya ocupa 3 cifras, entonces aquí no hay ningún problema y el número va a escribirse sin problema. 36.400. Entonces, ¿dónde está la complicación? Pues la complicación viene cuando después de decir la palabra 1000 me dictan números que nada más tienen una o 2 cifras. Ahí es donde genera confusión para muchos. Vamos a ver otros ejemplos. 115.001. ¿Cómo se escribe este número? 115.001. Primero leemos la cifra que tenemos al principio, 115. Como viene la palabra 1000, pues significa que voy a escribir el número tal y como está. Este número ya tiene 3 cifras, pero enseguida después de la palabra 1000, entendemos que vienen 3 cifras más. Pero aquí nada más dice 1 y el 1 ocupa nada más una cifra. ¿Dónde se escribe el 1? Pues al final. Y lo demás se rellena con ceros. Así se escribe el 115.001.
Entonces, observa que lo importante es siempre tener presente que todo va por grupos de 3. Solamente al principio puede haber una cifra, puede haber 2 o 3. Pero a partir de ahí, cada vez que vea una de estas palabritas, me deben surgir en la mente inmediatamente 3 espacios que debo llenar con el número que me están dictando. 115.001. Este número es más grande, 8.012.023. 8.012.023. Las palabras claves son, cada vez que vea 1000, ahí hay una indicación, pero aquí también ya aparece la palabra millones. Si yo encierro estas dos, podrán ver que quedan las cifras de los números 8, 12 y 23. Pero las palabras claves me sirven para saber cuántas cifras debo ocupar. Porque cuando llegamos a los millones, todos sabemos que ya ocupamos 7 cifras. Pero vamos a empezar a escribirlo. Escribimos primero el 8. Cuando viene la palabra millones, en ese momento debemos entender que se vienen 6 cifras por delante. Después de la palabra millones, se tiene que entender que vienen 6 cifras por delante. Entonces, esas 6 cifras están divididas en grupos de 3, porque así funciona nuestro sistema decimal. Entonces, ya escribí 8 millones, veo la palabra millones y pongo mis 6 espacios. 12.000, esto va aquí. Esta siguiente parte va en el lugar de los miles, de los millares. ¿Recuerdan en el primer video? Unidad, decena, centena, unidad, decena, centena. Pero aquí es simple, unidad, decena, centena, y aquí es unidad de millar, decena de millar, centena de millar, unidad de millón, decena de millón, centena de millón, y así sucesivamente. Entonces, el 12 se escribe en estos 3 espacios, pero obviamente siempre se pone al final de los 3 espacios. ¿Y aquí qué ponemos? Pues 0. Después de la palabra 1000, yo ya sé que vienen otros 3 espacios. Ya están dibujados, ya están puestos aquí, porque la palabra millones ya me lo indicó. Pero ahora ponemos entonces la última cifra, que es 23. Y el 23 ocupa nada más 2 cifras que se ponen al final. Y aquí 0. Así se escribe entonces 8.012.023. Toma en cuenta entonces que lo principal es identificar las palabras clave que te dicen cuántas cifras se vienen por delante y después acomodar las cantidades, pero ocupando correctamente los espacios de 3. 9.100.003. Aquí no le puse la coma porque a veces se les olvida poner las comas en la redacción de los números cuando se ponen así por escrito. Pero normalmente también estas comas son las que nos indican esos espacios que van de 3 en 3. Tenemos este número, 9 millones. Las palabras claves ya sabemos que son millones y 1000. Empezamos poniendo la primera cifra, que es 9. Cuando vemos la palabra millones, sabemos que enseguida vendrán 6 cifras más. Entonces, me voy al siguiente número, que es 100. El 100 ocupa 3 cifras, entonces no hay ningún problema. Lo ponemos directamente. 100.000. Después de la palabra 1000 vienen 3 cifras más que ya están indicadas y el último número es 3. El 3 ocupa un solo lugar que tiene que ponerse al final, siempre al final del grupo de 3. Y lo demás se rellena con ceros. Así se escribe 9.100.003. 9.100.003. Este tipo de números, cuando se dictan o los vemos escritos a la hora de ponerlos con números, son los que causan dificultad, pero todo es cuestión, como te darás cuenta, que es bastante fácil, bastante sencillo, si tomamos en cuenta el agrupamiento de 3 en 3 que forma nuestro sistema decimal y ubicando esas palabras. Vamos a ver un último ejemplo. Bien, aquí tenemos un número más grande, de más cifras.
6.018.030.090. No tiene las comas puestas. Lo correcto es escribir siempre las comas y nos guiamos también por las palabras claves. 6.000 debe haber una coma, 18 millones debe haber una coma, 30.000 tiene que haber una coma, 90. Las palabras claves, 1.000, millones y otra vez 1.000. Recuerden que 1.000 sí se puede repetir dependiendo qué tan grande sea el número. Lo que nunca se va a repetir es esta palabra. Millones solamente puede aparecer una vez, billones también solamente una vez, trillones y así sucesivamente. Bien, independientemente si trae las comas o no, tú tienes que observar cómo se distribuyen los números. Y empezamos con la primera cifra que se puede leer. 6. Ponemos el 6. Vemos la palabra 1.000. La palabra 1.000 me indica que vienen 3 cifras para llenar, para ocupar. Vemos el siguiente número que es 18. ¿Dónde se pone el 18? Aquí se pone. Y aquí, 0. Vamos poniendo las comas. Viene la palabra millones. La palabra millones automáticamente indica las siguientes 6 cifras. 30. Después de que leí millones y puse mis espacios para las 6 cifras que se vienen, dice 30, que van a ir en estos 3 espacios. ¿Dónde pongo el 30? Aquí. Y aquí se pone un 0. La palabra 1.000 me indica que vienen otras 3 cifras, pero ya están puestas porque la palabra millones me da por la indicación de que vienen 6 cifras. Una para los millones, una que viene después de los millones y una que viene después de los miles. Entonces, 90 es el último número que vamos a escribir en este lugar y ponemos un 0. Si lo quieres también de cierta forma siempre escribir 3 cifras por delante, pues cuando veas la palabra 1.000 pones 3 cifras, cuando veas la palabra millones pones 3 cifras y aquí 30.000 también, pero a veces se pueden dictar números que no tienen miles, que no hay nada aquí. O sea, ¿qué tal si fuera nada más 6.018.090? Me tengo que saltar estas 3. Bien, este es el número entonces, 6.018.030.090. Voy a escribir ahora 5 números para que trates de escribirlo tú, de escribirlos como los vas entendiendo y luego verifica tu respuesta. Bien, aquí tenemos 5 números. Yo sugiero que le pongas pausa y los trates de escribir y luego verifiques tus respuestas. El primero es 12.500, está fácil. 106.009, 6.010.000, este está un poquito complicado. 40.103.011 y 18.005.000. Estos dos, mucho ojo, a ver si no genera mucha complicación. Bien, las respuestas, vamos a ver si pudiste resolverlas. 12.500. Se pone 12, después 1.000, vienen 3 cifras que se ponen 500, 12.500. 106.009, 106, 106.000, me indica 3 cifras más, pero el 9 ocupa una sola, la ponemos al final y ponemos ceros. 6.010.000, 6 es la primera cifra. Millones me indica que vienen 6 cifras más, pero después de la palabra millones nada más está el número 10 y no dice 1.000. Entonces no voy a ocupar el espacio para los miles y me voy a ir hasta las unidades simples y hasta allá se va a poner el 10 y lo demás se va a rellenar con ceros. Debo de ocupar mis espacios de 3 en 3. 6.010.000. ¿Hay miles? No hay miles. Esto se tiene que quedar así. La siguiente,
40.103.011. 40. Empezamos poniendo el 40. Millones me indica que vienen 6 cifras más. 103.000. 103.000. Faltan 3 cifras nada más. 11. 11. Y aquí un 0. 40.103.011. Y la última, un poquito más complicada, 18.005.000. 18 es el primer número que ponemos. Y la palabra millones, voy a poner acá, me indica que siguen 6 cifras más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero nada más dice 5, tampoco dice miles. Los miles se rellenan con ceros, porque no apareció la palabra mil, que era la que seguía después de millones. Y entonces el 5 se pone hasta acá. Así se escribe 18.005.000. Parecía como que no existía, pero así también hay números que suenan un poquito raro. Como si te preguntaran, ¿cuántas canicas tienes? Pues he juntado 18 millones más 5 que me estás dando. Pues ¿cuántas tengo? 18.005.000. Así se lee. Bien, espero que haya sido de utilidad este video. No sé si lograste resolverla, si pudiste hacerlo sin problemas, pero es bastante sencillo, como te diste cuenta, si tomamos en cuenta estas palabras clave.